Ánimo, que lo que viene está mejor. Bueno, vamos a informar sobre el tema de la salud, como todos los martes. Hoy vamos a presentar algo relacionado con los vapeadores más tarde, para que las mamás y los papás estén atentos sobre el daño que causan los vapeadores, porque no hay información sobre este tema y se va a dar a conocer el tremendo daño que causan los vapeadores, para que con la información se pueda hacer labor de convencimiento a los jóvenes y cuidarlos como los queremos tanto, mucho, para que no se enfermen, porque es dañino para la salud, muy dañino. Y como no hay información suficiente, se piensa que es algo pues que sí afecta, pero no tanto. Y resulta que es más dañino el vapeador que el tabaco, que los cigarros. Para decirlo así, en breve, y se va a explicar técnica científicamente. Muy bien, entonces vamos a el pulso de la salud con el doctor Alcocer. Luego, Zoé Robledo, director del Seguro Social, nos va a informar del avance del programa de salud para garantizar la salud universal, de calidad, gratuita, a todos los mexicanos. Ese es el objetivo, el reto y el desafío que tenemos, y vamos a cumplir con ese compromiso antes de que concluya nuestro gobierno. Vamos a tener un sistema de salud de primera, como los mejores del mundo. Y universal significa para todas y todos, sin distinción. No va a importar la condición económica, social, para que se tenga acceso a la salud, a los servicios de salud. Muy bien, Zoé va a hablar de eso, y luego el doctor Hugo para lo de la pandemia, que afortunadamente vamos bien, y como ya lo expresé, el doctor Alejandro Schwartz, titular de COFEPRIS, va a explicar lo de los vapeadores. Ese es el plan. Hoy también, en la tarde, salimos a Ciudad Victoria. Vamos a llevar a cabo en la capital de Tamaulipas una reunión del gabinete del gobierno federal para apoyar al pueblo de Tamaulipas y respaldar al gobernador de Tamaulipas, el doctor Américo Villarreal. Vamos, todo el gobierno, para dar a conocer un plan de apoyo al pueblo de Tamaulipas. Entonces, comenzamos con el doctor Alcocer. Con su permiso, señor presidente, nuevamente muy buenos días a todas y todos ustedes. En el pulso de la salud, hoy 18 de octubre, como ya señaló el señor presidente, el maestro Zoé Robledo nos actualizará cómo van las convocatorias internacional de médicos especialistas y la nacional de médicos generales, enfermeras, especialistas y auxiliares de enfermería. Asimismo, los avances y productividad en Nayarit, Tlaxcala y Colima, y los avances generales en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Campeche. En el segundo tema, el doctor Hugo López-Gatell les comunicará el estado de la pandemia al cumplirse 14 semanas de continuo descenso. Mientras que, como sabemos, como hemos oído, seguimos protegiendo la salud de la población, y a pesar del comunicado de riesgo que COFEPRIS, en conjunto con la Secretaría de Gobernación, emitieron hace 5 meses, en mayo de este año, por el uso de vapeadores, pues no se ha hecho caso. Por lo cual, el comisionado doctor Alejandro Schwartz insistirá presentando un análisis propio de México, inédito, de estos instrumentos, para poder así convencer de su toxicidad, del daño a los que lo usan, principalmente a los jóvenes. Muchas gracias. Gracias por su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Como se ha comentado, el plan de salud para el bienestar en sus diferentes componentes, uno de ellos es la falta de médicos especialistas, sobre todo en los hospitales de lugares más apartados, más remotos, municipios más pequeños o de alta marginación. Por eso la semana pasada presentamos aquí la oferta que estamos haciendo para médicos especialistas extranjeros de todas partes del mundo. Esta convocatoria está hecha específicamente para cubrir 749 espacios vacantes durante un año en 54 hospitales que presentamos hace una semana. Y hoy queremos aclarar cuáles son las condiciones que está ofreciendo el Gobierno de México para estos médicas y médicos extranjeros. También pueden participar médicos mexicanos en esta convocatoria. Es un salario de 53,569 pesos que incluye un boleto de avión redondo, 2 boletos de ida y vuelta, el traslado también al lugar de residencia y el centro de trabajo, también todos los trámites y pagos y requerimientos migratorios, así como la validación académica de las instituciones educativas de nuestro país, y apoyos en alimentos y hospedaje, además de otras prestaciones, es lo que estamos ofreciendo. Ahora, de lo que llevamos de la semana pasada al día de hoy, en estos 6 días hemos tenido respuesta de 2,067 personas que se han registrado. Ya concluyeron todos los procesos, todos los pasos de este registro, las han concluido 419 personas. De ellas, 473 son médicas y médicos extranjeros, con esta distribución por país, principalmente de países de América Latina, lo cual nos da mucho gusto, porque además pues uno de los requisitos es el hablar el idioma español. Y también ha habido de otras nacionalidades de Estados Unidos. En el caso de los médicos cubanos que se han inscrito, es el único caso que vamos a procesar con comunicación con la Secretaría, el Ministerio de Salud
de Cuba y Servicios Médicos Cubanos, con quienes tenemos el convenio y que hoy, gracias a él, está ya trabajando en nuestro país. Informar que la convocatoria sigue abierta y también informar que, como se ve en esta gráfica, los médicos y médicas de las especialidades que más se requieren, sobre todo ginecología, obstetricia, anestesia, han tenido buena participación. Esto lo hacemos producto pues, de los años y años y años que se cerró el sistema educativo, el sistema de salud para la formación de médicos y que hoy nos lleva a tener esta situación que se tiene que cubrir porque la salud pues, no puede esperar. Y también, de la misma manera, la semana pasada hicimos la convocatoria nacional, pero para médicos generales, enfermeras y enfermeros especialistas y auxiliares de enfermería. Esto es para 5 estados particularmente: Nayarit, Tlaxcala, Baja California Sur, Sonora y Campeche. De los 1,750 médicos generales que requerimos para estos estados, para una cobertura en todos los turnos y todos los días de la semana, ya se postularon 2,949. En el caso de enfermeras y enfermeros especialistas, de los 599 requerimientos que tenemos, ya hay una postulación de más de 1,051. Y para el caso de auxiliares de enfermería, que es la convocatoria más grande de 1,556 plazas, ya hay postuladas 12,248 personas. Esta convocatoria también sigue abierta y, como pueden ver, en algunos estados se cubrió ya por encima del 100%, en otros, por ejemplo, en el caso de Sonora, para médicos generales, estamos con una cobertura del 48%. Todos los trámites se siguen haciendo, se recepcionan y lo queremos hacer con mucha agilidad para que cubramos en el primer nivel y en el segundo nivel todos los turnos en todos los días de la semana. Si podemos pasar la siguiente, ya para ver algunas de los ya en más resumen, lo que en los 3 estados donde ya opera plenamente el IMSS Bienestar, empezando con Nayarit. En el caso de Nayarit, ya contamos con 1,079 médicos especialistas y médicos generales, que equivalen a un 97% de la cobertura, 1,542 compañeras y compañeros de personal de enfermería, que equivale a un 98% de cobertura. Aquí hay que aclarar, este estado, por ejemplo, que está también en la convocatoria, tiene que ver con que muchas veces la cobertura de especialistas se hace con residentes que están en rotación. Lo que queremos es personas que ya vayan quedando de manera permanente y se ayuden también complementariamente con los médicos residentes. El presupuesto que se ejerce en Nayarit desde el 1 de abril del 2022 es de 907 millones de pesos, 237 millones de pesos en infraestructura y 670 millones de pesos para equipamiento. El ejercicio de este presupuesto, en lo que llevamos en Nayarit, es del 85% y vamos a llegar al 100 antes de que concluya el año. Esto lo que nos permite es ya tener los primeros informes sobre productividad, sobre atenciones que se han dado y cómo estas se han incrementado. Por ejemplo, en el caso de Nayarit, logramos aumentar las consultas de especialidad en un 173%, es decir, antes, semanalmente, este es un cálculo promedio semanal, antes se hacían 937 consultas de especialidad a la semana, hoy se están haciendo 2,556 consultas de especialidad por semana en Nayarit. Las cirugías tuvieron un incremento en el 68%, los partos atendidos en un 17%, y en el tema de abasto, como se puede ver aquí en este círculo amarillo, pasamos de un 78% de recetas surtidas completas en el primer periodo del año, antes de que entrara el programa, a ya 99% de recetas surtidas en Nayarit. Lo mismo vemos ahora en Tlaxcala, donde empezamos después, el 29 de julio. En el caso de Tlaxcala ya tenemos 1,154 médicos especialistas y generales, que equivalen a un 91% de la cobertura, y 1,350 compañeras y compañeros de personal de enfermería, que equivalen a un 92% de cobertura. Es una inversión en el caso de Tlaxcala de 453.7 millones de pesos, como les decía, desde los últimos días de julio hasta la fecha. Ahí tenemos un ejercicio del 63% que estamos cubriendo ya con los procesos de adquisición de equipamiento. Y ya si lo vemos para la productividad, en el caso de Tlaxcala, las consultas promedio semanales de especialidad pasaron de 1,345 a 1,618, un incremento del 20%. En cirugías pasamos de 204 a 247, también un incremento del 21%. Y de partos atendidos pasamos de 98 a 108, es decir, un incremento del 10% de los partos que se han atendido. Y en el caso de abasto también pasamos de un 81% de recetas surtidas a ya el 93%. Y finalmente Colima, con el estado que ha tenido el mayor incremento en cuanto a productividad, contamos ya con 641 médicos especialistas y generales, que equivale al 82% de la cobertura, y de enfermería 919 personas ya trabajando, que equivalen a un 88% de cobertura. Es una inversión de 292 millones de pesos, con un avance del ejercicio de 54.4%, es decir, vamos a la mitad, sobre todo por las adquisiciones de equipamiento. Y en la productividad sí hemos tenido unos incrementos importantes, por ejemplo, en la de consulta de especialidad, que pasó de 503 consultas promedio semanales a 1,645 consultas promedio a la semana, 113 cirugías, pasamos a 175, y de 64 partos que ya, se hacían antes, ahora se hacen 79, un incremento del 23%. Y finalmente, de los otros estados en donde estamos trabajando, podemos pasar la siguiente, que ya es el caso de Baja California Sur. Ahí comenzamos el 1 de octubre, llevamos un 59% de cobertura de médicos especialistas, 60% de médicos generales y personal de enfermería, y hemos capacitado al 100% del personal. Se tiene contemplada una inversión para este cierre de 2022 en Baja California Sur de 231 millones de pesos, que equivalen a 54.1 millones de pesos para las obras de rehabilitación y 177 millones para equipamiento. Y al momento se cuenta con un abasto del 99% de recetas surtidas en Baja California Sur. También es un avance importante. Lo mismo que en el caso de Sonora, que
tenemos ya también desde el 1 de octubre esta operación. Contamos con un 67% de coberturas de médicos especialistas, 50% de médicos generales y también de personal de enfermería. Y llevamos un 99.5% de personal capacitado. Aquí tenemos contemplada para este último ciclo una inversión de 602 millones de pesos, de los cuales son 50.9 millones de pesos para las obras de rehabilitación de segundo nivel, 74.4 millones de pesos para 50 unidades de primer nivel de atención, centros de salud principalmente, más 477 millones de pesos en inversión de equipamiento. Esto sin contar las inversiones que se han hecho en el hospital de Hermosillo. Y finalmente, Campeche, que es el estado más reciente en la entrada de este programa, el 15 de octubre, con una cobertura de 22% de médicos especialistas, es justo lo que estamos empezando a cubrir de diferentes formas, 53% de médicos generales y personal de enfermería, y bueno, ya una capacitación del 99% del personal en segundo nivel y 9% en primer nivel. En cuanto a infraestructura, hay contemplado una inversión de 620 millones de pesos del 15 de octubre al 31 de diciembre, que equivalen a 91.3 millones de pesos de infraestructura y 528 millones de pesos para el equipamiento de primer nivel y segundo nivel. Y tenemos un avance del 10% en este proceso de adquisición de equipamiento y un reporte del 65% de recetas surtidas, por eso es tan importante avanzar en todas las áreas. Finalmente, señor presidente, si me lo permite, ayer hubo una pregunta de Juan Antonio Ojeda sobre 2 hospitales de Quintana Roo. Simplemente informar, la semana pasada tuvimos una reunión con la gobernadora Mara Lezama para hablar sobre este programa de salud para el bienestar. Vimos muchos de lo que ellos ya tienen contemplado y acordamos que el levantamiento diagnóstico de campo que ellos habían programado lo hiciéramos en conjunto como lo hicimos en todos los otros estados con las cédulas de IMSS Bienestar, y estuvieron de acuerdo, entonces estamos por arrancar. De estos 2 hospitales nos comentan que el Hospital Integral José María Morelos efectivamente requiere de una sustitución, es un hospital que de enero de 1991 de 20 camas y requiere una sustitución para una ampliación. Sin embargo, está todavía a nivel de anteproyecto, pero se tiene contemplado una inversión de 244 millones de pesos, toda vez que ya cuentan con un predio. Y en el caso de Tulum, efectivamente es un hospital que se concluyó la construcción en 2016, sin embargo nunca ha entrado en operación. El INSABI ha estado trabajando con el gobierno del estado, se tiene una inversión importante de 68 millones de pesos en equipamiento y también de 94 millones de pesos en obra, y está ahorita un proceso de reclutamiento de personal, porque lo que requiere pues, es sobre todo eso, es contar con personal para poder echar a andar el hospital. Hubo un proceso de transferencia, pero lo estamos platicando con INSABI y con el gobierno del estado para que fuera uno de los hospitales que pudieran pasar a este proceso de transferencia hacia el programa IMSS Bienestar. Ya todo en cuenta. Muchas gracias. Buenos días. Permiso, presidente. Maestro, buen día. Soy Alex. Buen día tengan todas y todos ustedes. Comentaré brevemente sobre la situación de la pandemia COVID. Como ya se ha dicho, vamos muy bien. Tenemos 14 semanas, 3 meses y medio de reducción continua y cada vez están en los números mínimos. Si vemos la primera, por favor, que es la curva epidémica de casos estimados, verán ustedes que de manera muy consistente cada vez hay menos casos a lo largo de las 5 semanas más recientes, según se ve en la tabla. Llevamos 14 desde el punto de la máximo de la quinta ola. La ocupación hospitalaria se mantiene en mínimos. Ya hemos dicho que en la gran mayoría de las entidades federativas están prácticamente desocupadas las camas COVID o las camas destinadas a personas que pueden tener enfermedad respiratoria aguda grave. Solamente 2% de las camas generales, 1% de las camas con ventilador. Y las defunciones también volvemos a tener una semana en donde cerramos la estadística con menos de una defunción promedio diaria. Insistimos, esto quiere decir que 2/3 partes de las entidades federativas no han tenido defunciones y que en días a veces secuenciales no hay una sola defunción. Esto ya muestra una reducción al grado mínimo de la pandemia de COVID. De todos modos, seguimos avanzando con la vacunación. Tenemos 55% de cobertura en el grupo de más reciente incorporación, que es el grupo de edad de 5 a 11 años. Y como habrán notado, este porcentaje no subió significativamente en las últimas 2 semanas. Esto es porque el embarque más reciente, el embarque grande, el de COVAX, está destinado a las segundas dosis. De modo que la gran mayoría de niñas y niños en este porcentaje están ya teniendo esquemas completos, lo que les brinda la protección máxima posible para la vacuna. 83% es la cobertura general, se ve en el recuadro de color verde en el extremo izquierdo, para toda la población que es elegible. Y una nota independiente de COVID, pero relacionada, estamos vacunando contra la influenza, como lo saben, empezamos el 3 de octubre y continuaremos hasta que se termine de vacunar a toda la población objetivo. Nos da mucho gusto ver una buena respuesta, tenemos ya arriba del 10% promedio nacional de cobertura, de acuerdo con la meta, en algunas entidades federativas como la Ciudad de México por arriba del 14%, pero hacemos un llamado a que en particular las personas adultas mayores, las embarazadas y las personas que tienen enfermedades crónicas se vacunen. Es deseable que esta población, que es la población de mayor riesgo de complicaciones de influenza, sea la que se vacune primero. Cuanto más rápido acudan a la unidad de vacunación, que es cualquier centro de salud de cualquiera de las instituciones públicas de salud, ya sea la Secretaría Estatal de Salud, las secretarías, las instituciones federales como el IMSS, el ISSSTE, según les corresponda, pero en cualquier sitio de salud pueden ser vacunados. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, maestro Coser, secretario, señor subsecretario, director general, muy buenos días tengan todas y todos. Nos gustaría aprovechar este espacio para presentar las evidencias que hemos desarrollado a través de una visión de innovación regulatoria a fin de advertir los importantes riesgos a la salud humana asociados al uso del vapeador
o del vapeo, como algunos jóvenes lo llaman. El único objetivo de la industria tabacalera, tanto en nuestro país como en el mundo, es vender cigarrillos. Esto lo hacen sin tener en cuenta los enormes costos que esto supone para los consumidores, sus familias, la sociedad y el planeta. Es cierto que todas las empresas tratan de promover las mercancías que producen. Sin embargo, estos productos son únicos en su género en cuanto que provocan enfermedad y muerte cuando se usa de la forma prevista por el fabricante. Ahora nos enfrentamos a otro reto, a uno quizás mayor, una invención perversa de la industria, los vapeadores. Estos dispositivos fueron creados bajo el falso discurso de que serían útiles para dejar la adicción al tabaco y no obstante tienen como único fin crear más adicción, ahora principalmente entre adolescentes y jóvenes, para generar por supuesto mayores mercados y ganancias en detrimento de la salud pública. Para recapitular, en mayo de este año, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en conjunto con la Secretaría de Gobernación, emitimos una alerta sanitaria máxima, pues a través de una extensa evaluación de riesgos identificamos estos productos contenían sustancias tóxicas que pueden ocasionar enfermedad respiratoria aguda e incluso la muerte. Sumado a ello y ante esta grave situación, el 31 de mayo de 2022, en el marco del Día Mundial sin Tabaco, el presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, firmó un decreto que prohíbe la circulación y comercialización de los vapeadores y cigarrillos electrónicos. A partir de estas dos acciones, nuestra agencia sanitaria ha decomisado más de 72,000 vapeadores en todo el país, pues existe un claro compromiso del gobierno de México para evitar productos que comprometan la salud humana. No obstante, quisimos ir más allá de ello. Nos dimos a la tarea de analizar algunos vapeadores en nuestro Laboratorio Nacional de Referencia, el mismo que liberó más de 100 millones de vacunas en el contexto del COVID-19. Es importante destacar que en ningún lugar hasta este momento existía una metodología para analizar las sustancias que contiene un vapeador, por lo que el equipo científico de la COFEPRIS dedicó decenas de horas de análisis y estudio para desarrollar una metodología propia con rigor técnico y científico. Este esfuerzo es de tal trascendencia que en los próximos meses daremos visibilidad a nuestros resultados a través de publicaciones científicas y la publicación del método farmacopeico, pues estamos convencidos que este paso dado por México será una referencia global para que otras autoridades sanitarias puedan seguir aportando elementos que fortalezcan la lucha contra los vapeadores y cigarrillos electrónicos. Siguiente, por favor. Esta imagen podemos apreciar una cromatografía realizada en nuestro Laboratorio Nacional de Referencia. Insisto, la primera en el mundo para analizar las sustancias que día con día ingieren miles de jóvenes sin saber sus consecuencias. Una cromatografía nos permite detectar las sustancias que contiene un producto. Cada una de las líneas verticales que observamos son un componente específico que encontramos en el vapeador, una molécula. Como verán, en esta prueba detectamos 33 sustancias, de las cuales tan solo 3 son descritas o reportadas en el etiquetado de origen de los vapeadores analizados. Esto por sí mismo constituye un enorme engaño al consumidor, el cual confía que este producto es menos dañino que un cigarro convencional debido a que solo tiene saborizantes y nicotina, cuando en realidad tiene otro tipo de sustancias o ingredientes de altísima peligrosidad para el ser humano. Siguiente. En esta lámina podemos ver las 3 sustancias que se encuentran declaradas en el etiquetado de origen. En esta otra podemos apreciar lo oculto, lo que los productores de vapeadores no quieren que sepamos. Destacamos las más peligrosas con una explicación comparativa para que los jóvenes puedan entender el riesgo específico de cada una de las moléculas. Encontramos, por ejemplo, linalol, utilizado para matar moscas y cucarachas. Con este trabajo, sumando a otras investigaciones científicas sobre los riesgos asociados al vapeo, podemos decir que ahora sí, no hay nada más que puedan ocultar la industria del vapeo respecto a estos productos que constituyen no solo un engaño, sino un enorme riesgo a la salud humana. Teniendo todos estos elementos en nuestras manos, el siguiente paso fue hacerlo llegar a los jóvenes para advertirles lo que habíamos encontrado. Publicamos esta misma cromatografía y otros elementos de fomento sanitario en conjunto con la Secretaría de Educación Pública, por lo cual agradecemos a la maestra Leticia Ramírez Anaya, secretaria de Educación, y a la maestra Marta Belda, subsecretaria de Educación Básica, por todo el apoyo pedagógico en esta estrategia. A continuación, presentaremos uno de los materiales que lanzaremos como parte de las acciones para seguir concientizando sobre el interior de los vapeadores entre los jóvenes. Previo a ello, me gustaría también agradecer al senador Álvarez Lima, a Carlos Brito, director del Canal 11, así como a Diana Constable y Aleja Chávez por su creatividad y disposición para realizar esta campaña de COFEPRIS. También al equipo joven de Jóvenes Construyendo el Futuro de nuestra agencia sanitaria, coordinado por Alex Naime, que aportan su entusiasmo y conciencia juvenil. Esta canción que presentaremos a continuación presenta el trabajo científico realizado por la Secretaría de Salud del Gobierno de México a través de la COFEPRIS, así como los riesgos asociados a vapear. Muchas gracias. No hay nada más que decir. No hay nada más que ocultar. El vape te acorta la vida. ¿Por qué lo decimos? Nos hemos dado la tarea de abrir un vapeador y lo que encontramos no es tan bonito como lo que nos muestran en los anuncios. No hay nada que ocultar. Acompáñanos al Laboratorio Nacional de Referencia de COFEPRIS. Hemos abierto uno de esos coloridos empaques para enseñarte lo que le metes a tu cuerpo. Desarmamos, estudiamos y analizamos a los vapeadores. ¿Quieres saber qué fue lo que encontramos? Son más de 30 sustancias no reportadas al interior del vapeador. Dimetiléter, linalol, alcohol bencílico. Quizás no las has escuchado porque ninguna de estas sustancias están hechas para inhalar, pues afectan los pulmones y nuestra capacidad respiratoria. Pero esto no te lo van a decir las marcas de vapeadores, porque lo que quieren es que sigas gastando tu dinero. Ellos invierten mucho dinero en publicidad. Se registra que en el 2020 gastaron en total 164,000 millones de pesos. Esto equivale a más de 19 millones de boletos de tu artista favorito en primera fila. Que la salud de los jóvenes se deteriore a tan temprana edad no vale todo ese dinero. No hay nada más que decir, no hay nada más que ocultar. El vape te corta la vida, no te la fumes, déjalo ya. No hay nada más que decir, no hay nada más que ocultar. El vape te corta la vida, no te la fumes, déjalo ya.
Bueno, vamos a hacer algo bien, equidad, la mitad de compañeras, la mitad de compañeros, pero los que no han preguntado en 15 días. ¿Cuánto tiempo? Ah, tú tienes 2. ¿Tú también? Tú. Ahí está. Y tú también. Ahí está, vamos, pues, adelante. Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Liliana Noble de Pulso Saludable. Señor presidente, la semana pasada se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental y justamente algo que se conoce como patología dual es cuando una persona tiene una adicción a alguna sustancia o en este caso al tabaco. Platiqué con la doctora Yolanda Pica, ella es la directora de una asociación civil sin fines de lucro que se localiza en Dinamarca y también tienen una sede acá en nuestro país, por respeto no mencionaré el nombre, pero ella me hablaba justamente de la prevalencia y la incidencia de la patología dual. Entonces le pregunté al doctor Juan Manuel Quijada, el director general de los Centros de Atención Psiquiátrica, y él me decía que de cada 10 personas que tienen una adicción, 8 de ellas presentan una patología dual, es decir, las adicciones pueden hacer que la persona tenga ansiedad o depresión. Y todo esto viene a colación, señor presidente, porque yo quisiera saber qué ha pasado con el tema del proyecto de reglamento que se le presentó a la CONAMED. Ya va a cumplirse un año de esta presentación y todavía este tema queda pues en el limbo porque no se ha dado una resolución. No sé si pudiera ayudarnos amablemente, señor presidente, a decirnos cómo va este tema. Esa sería mi primera pregunta. Gracias. Gracias, presidente. Con mucho gusto. Gracias, Liliana Noble, por esta pregunta. Efectivamente, México había tenido un rezago grande durante sexenios recientes, en particular el sexenio 2012-2018, en el cumplimiento del Programa Global de Control de Tabaco. Como seguramente se sabe, existe un convenio marco para el control de tabaco que fue auspiciado por la Organización Mundial de la Salud. Es un convenio único en su tipo porque es un convenio que es vinculante, es decir, obliga a las partes firmantes a cumplirlo. En México lo ratificó el Senado de la República y es un tratado internacional que debe cumplirse, se vuelve ley en México. Habíamos tenido progreso inicialmente bueno y México era uno de los países punteros, pero insisto, en el sexenio 2012-2018 se desmanteló completamente el esfuerzo de avanzar en el control de tabaco. Hay una serie de intervenciones que son muy probadas como útiles para eliminar la adicción de tabaco y México había cumplido ya 4, pero nos faltan algunas. Y lo que se planteó por una reforma a la Ley General de Control de Tabaco, que es la ley nacional que emana de ese tratado internacional y es de aplicación en el país, que fue promulgada en 2008, esta ley requería algunos cambios. El Congreso de la Unión, por amplia mayoría en una de las cámaras, por unanimidad en la otra, estableció estos cambios que son para lograr que haya espacios 100% libres de humo y de emisiones de vapeadores precisamente y cigarrillos electrónicos. 100% de los espacios públicos sin esa exposición tóxica. Y por el otro lado, una regulación mucho más estricta, sobre todo la dirigida a niños y niñas, de la publicidad, la propaganda y el patrocinio de la industria tabacalera. Esa reforma ya fue promulgada y mandata hacer un cambio en el reglamento respectivo para que pueda entrar en vigor este asunto. El trámite se ha complicado, básicamente ha habido presiones, nos parece que externas al gobierno, y se ha burocratizado. En la CONAMED, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, un tiempo inusualmente largo del proceso de consulta, nos han pedido una serie de especificaciones, emitimos un documento de más de 1000 páginas desde la Secretaría de Salud aclarando por qué razón era importante esto. Vemos ahora con enorme optimismo la llegada de la maestra Raquel Buenrostro a la Secretaría de Economía. Sabemos que es una funcionaria excelente de primera línea, que siempre en toda su vida ha defendido el interés público y suponemos que esto va a facilitar que se quite cualquier pretexto burocrático que pudiera haber. Y saliendo de aquí tenemos una reunión con la consejera jurídica precisamente para coordinar esfuerzos de todo el gobierno en el mismo propósito, que son las indicaciones del presidente, controlar lo más rápidamente posible este problema de adicción al tabaco, que es una sustancia muy, muy nociva. Gracias. Doctor Gatell. Y en una segunda pregunta, nosotros en Pulso Saludable, señor presidente, hemos hecho un recorrido porque ante esta urgencia de la necesidad de darle atención a todas las mexicanas y los mexicanos en materia de salud gratuita, hemos encontrado que en algunos centros de salud y en algunos institutos nacionales la salud, el derecho a la salud se les ha negado por un tema tal vez burocrático, de darle un delete en un sistema, porque mucha gente al ser dada de baja de sus empleadores, de sus trabajos, todavía sigue con vigencia en el Seguro Social hasta por 4 meses. Entonces, si en este intervalo, señor presidente, llegan a enfermar, llegan a algún instituto o algún centro de salud y no les pueden dar la atención por temas de transparencia y por evitar que una auditoría les reclame que por qué les están dando atención a quienes no la requieren, porque el sistema todavía los cataloga como contribuyentes del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Hay qué se podría hacer al respecto en ambas partes para no quitarle el derecho a la salud de estas personas? Porque, bueno, desafortunadamente no tenemos fecha para poder tener alguna enfermedad y la urgencia, la necesidad de la atención es imperante, señor presidente. Bueno, en primer lugar, se está avanzando con mucha responsabilidad para tener lo más pronto posible en mejores condiciones el sistema de salud pública. Existe, están los centros de salud, están los hospitales, pero
no es bueno el servicio. No están en buen estado los centros de salud, las unidades médicas rurales, los hospitales. En general, no hay médicos generales, no hay especialistas, faltan equipos y faltan medicamentos. Entonces, se está trabajando, haciendo pues un diagnóstico general y se va avanzando poco a poco, pero muy bien, para que se pueda resolver todo lo que hace falta y que se dé atención de primera. Ya recuerdo, estamos prácticamente al 100 en Nayarit, Tlaxcala, Colima y vamos a estar con un buen servicio médico próximamente en Baja California Sur, en Sonora y en Sinaloa, ya 6, pero seguimos avanzando. Entonces yo espero que para mediados del año próximo ya tengamos todo el sistema de salud. Entonces eso es lo primero. Lo segundo es tomar en cuenta que en el caso de urgencias, todas las instituciones están obligadas a atender a los pacientes, todas. Y que también, como se demostró cuando la pandemia, los sistemas ordinarios de salud, como el ISSSTE, el seguro, donde se atienden nada más a derechohabientes, incluso los servicios de salud de Marina, de Defensa, todos se abrieron a la atención de la población en general. Entonces, eso es lo que te puedo responder. Vamos a seguir avanzando, a llegar a la meta, al propósito de que se garantice el derecho a la salud, sin importar si eres derechohabiente o no, si tienes recursos económicos o no. Es un derecho del mexicano, no es un privilegio, el derecho a la salud, como el derecho a la educación. Y ese es un compromiso que tenemos y lo vamos a cumplir. Y me da mucho gusto porque esto lo íbamos a hacer desde el inicio. Comencé el gobierno visitando hospitales. Visité 80 hospitales del IMSS Bienestar porque ese es el modelo que estamos ahora aplicando. Nos detuvimos por la pandemia, por la emergencia, pero luego pasó la pandemia, no lo más crítico, ya de nuevo retomamos el proyecto original y se va avanzando. Y estamos trabajando todos juntos, como lo hicimos cuando la pandemia. Nos reunimos todos los lunes, los que estamos aquí, más otros servidores públicos del sector salud, para seguir avanzando en el programa de salud pública para todos los mexicanos. Entonces, señor presidente, para entender, si alguien con esta condición requiere de una atención, no se la puede negar. No, a nadie. Por principio, cuando alguien solicita atención médica, todos nos aplicamos para que no falte la atención médica. Y no importa en dónde. Cuando yo voy a las giras y me plantean algo que tiene que ver con salud, de inmediato. Y así todos. Eso no se puede negar a nadie. Y no es un asunto económico, mercantil. Es un asunto enteramente humano. Gracias. Señor presidente, y finalmente, en el tema del Tren Maya, me gustaría conocer si toda esta madera y todo lo que se utiliza o no se utiliza para la construcción del Tren Maya, si tienen planeado, si han hecho algunos programas de economía circular, y también me gustaría conocer, si nos pudiera hacer favor de presentarnos, cuáles son los programas sociales que han apoyado a los grupos de interés, a las comunidades cercanas a la construcción del Tren Maya. Es muy interesante que siempre que hay una construcción, las comunidades a través de estos programas sociales siempre son muy beneficiadas, se empoderan, se les dan atenciones médicas, también se les dan talleres para que tengan recursos para salir adelante. ¿Podrían platicarnos al respecto de esto? Gracias. Sí, en todo el recorrido del Tren Maya, en todo el sureste, se están aplicando programas de bienestar y se está dando atención especial a las comunidades, a los municipios por donde pasa el Tren Maya. Casi todos los ejidos tienen el programa Sembrando Vida, donde pasa el Tren Maya. Todos los programas de bienestar se aplican. Lo que aquí acaba de plantear Zoé sobre salud. Ayer se trató lo del tema del hospital de Morelos en Quintana Roo, lo de Tulum, que se construyó el hospital y no se ha puesto a funcionar. En Chetumal hay una clínica para atención de pacientes con cáncer que se construyó, se terminó y tampoco se había iniciado la operación. Se utilizó cuando el COVID y ahora ya se está echando a andar. Entonces, todo lo que tiene que ver con salud, con educación, y se está apoyando mucho a la gente. Por eso también esto sucede en todo el país, afortunadamente, pero hay más en el sur-sureste. Por eso no tenemos oposición a la construcción del tren. La mayoría quiere que se construya el tren. Los que presentaron amparos no eran los propietarios de la tierra, ni ejidatarios, ni comuneros. Eran pues representantes de grupos de intereses creados o asociaciones financiadas por gobiernos extranjeros, pseudos ambientalistas o quienes siempre buscan sacar raja. Hablaba yo ayer de algunos dirigentes, no todos, de ejidos, que no quieren convocar a la gente a las asambleas porque saben que si se lleva a cabo la asamblea, la gente va a aprobar que se autorice el paso del tren. Entonces no quieren convocar porque quieren un acuerdo arriba, popular, en donde ellos se beneficien, los dirigentes. Las malas mañas. Esto pasa también con los transportistas. No es el hombre camión el que tiene su camión de volteo, de eso vive, 1, 2 camiones. No.
es que hay sindicatos, no generalizo, pero hay algunos que se aprovechan. O quienes quieren, por ejemplo, para tener un derecho de vía en Cancún, estamos pavimentando con concreto la avenida Colosio. Se está haciendo un puente para comunicar a la zona turística de alrededor de 10 kilómetros, que es un puente que se tiene que construir hasta por cuestiones de seguridad, porque si pasa algo en la punta de la zona turística de Cancún, está tan saturado ya de vehículos que no puede hacerse un desalojo seguro. Bueno, estamos haciendo esas obras y estamos resolviendo derechos de vías. Pues una persona por un terreno, creo que de 200 metros, pidiendo 25 millones de pesos. Y si no, no pasa, abusando. Ayer hablaba yo de que ningún servidor público puede pagar más de lo que se establece en un avalúo. Entonces, eso se da, pero también esa es la excepción, no es la regla. La mayoría de la gente está ayudando mucho. Nada más en el tramo de Espujil a Escárcega, que son como 150 kilómetros, me informaban, son 16 ejidos. Y en una semana se hicieron las 16 asambleas y las 16 anuencias, sin avalúo, nada. Todos firmando para que se pueda pasar. Si ya está el trazo, que se pase y que ya después se hace el avalúo y se les paga. En esa actitud. No, pues, si de por sí los queremos, pues con eso los queremos más, mucho más. Es reafirmar lo que siempre hemos sostenido. Se burlan mis adversarios, los conservadores, porque ellos no toman en cuenta estos sentimientos. Son muy fríos, se les ha endurecido el corazón. Se burlan cuando digo del pueblo bueno y de la bondad de nuestro pueblo. La gente humilde, la gente pobre, da todo, todo. Me ha tocado verlo en el tiempo de vida y de lucha, de cómo un pobre cae enfermo y todos los de la comunidad van a apoyarle. Me ha tocado ver cómo alguien te pega un machetazo, un hachazo y lo tienen que sacar en hamaca con un palo, que no hay camino, no hay transporte, lo llevan cargado y llega la gente a la hamaca a entregarle lo que tenga para que se cure. Esa solidaridad auténtica, esa fraternidad, la he visto. No es la enfermedad de acumular riqueza, como decían los colonizadores cuando le preguntaban a los indígenas qué querían, qué buscaban. Y es que nosotros tenemos una enfermedad muy grave que solo se quita con el oro. ¿Dónde está el oro? Buscando el oro, buscando lo material. O lo que Hidalgo les dijo a quienes lo estaban juzgando, descomulgando. A ustedes, los oligarcas, les dijo a los oligarcas, su único Dios es el dinero. Entonces, la gente sí está ayudando mucho y se les está apoyando y se les va a seguir apoyando en toda la ruta. Se están construyendo viviendas, por ejemplo, como se usó en un buen tramo el derecho de vía del ferrocarril del sureste, ya se habían construido viviendas, había una especie de invasión de las vías. Entonces, en varios lugares, por ejemplo en Escárcega y en otros lugares, se construyeron viviendas y la gente aceptó, se construyeron sus casas y se están haciendo pues muchas cosas y están contentos, la verdad, con deseos de que se termine el tren. Buenos días, presidente. Beatriz Contreras Castillo, de la revista Polemón. Señor presidente, sus opositores, o algunos de ellos, desde antes de 2006, afirmaban que si usted llegaba a la presidencia, la economía del país se caería, que habría crisis, que el peso se devaluaría, que la gente perdería sus bienes, que las inversiones se detendrían y que los capitales se irían. En 2006, por ejemplo, incluso hicieron un anuncio de una bicicleta cayéndose, como la metáfora de lo que sería su gobierno. Y bueno, nada de eso ha pasado. Hace unos días, el Fondo Monetario Internacional anunció que pese a la pandemia y a la crisis derivada de la guerra entre Ucrania y Rusia, la economía mexicana va a seguir creciendo y superará la de España. Esta es una posición que no ocupaba desde hace más de 20 años. ¿Qué mensaje les daría a todos los opositores y a pues estos especialistas y analistas que afirmaron contundentemente que si usted llegaba a la presidencia todo sería un caos en la economía mexicana? ¿Y qué les diría a los que hoy afirman que la economía mexicana bajo su gobierno ha sido un desastre? Bueno, son enfoques distintos. Nosotros desde la oposición sostuvimos que no funcionaba el modelo económico neoliberal, que no era un asunto solo político, ideológico, sino de juicio práctico, que no eran buenos los resultados y que había que cambiar. Y lo hemos hecho y ha funcionado. Tenemos estabilidad económica. Les voy a presumir. Ayer hablé con el secretario de Hacienda que estuvo en Washington y me dijo que vio a Larry Fink, que es el de un fondo de inversiones, BlackRock, y que le comentó que México era de los países que mejor había manejado la crisis originada por la pandemia, porque no nos endeudamos. Hace poco, no sé si sea cierta la cifra, que tiene que ver con España. Se habla de que tenemos ya el mismo Producto Interno Bruto, una misma generación de riqueza, incluso ya estamos superando a España en generación de riqueza. Deben de ser como 20, 21 billones de pesos del Producto Interno Bruto. Están sacando su máquina, ahorita nos van a decir. Pero lo interesante es que nosotros de esos 20, 21 billones de pesos solo tenemos deuda de 10, 12 billones, 50% del PIB. Y en caso de España, de estos 20, 21 billones, su deuda es como de 25 billones, el doble. Entonces sí hay diferencia. Y esos países se endeudaron con la pandemia y otros
que no tengo por qué aquí mencionar, o no debo mencionar porque es hasta de mal gusto, solo porque tocaste lo de España. Y eso lo hago porque siempre hay una tendencia, ¿no?, a poner de ejemplo lo que hacen en el extranjero. Se le llama de mal modo, no lo voy a repetir, ¿cómo se le llama eso? Porque no me gusta. Pero tiene que ver con los que solo exaltan, admiran lo que se hace en el extranjero y piensan que lo hecho en México está mal hecho, cuando no es así. Lo otro es también sentirnos más, eso sí, lo puedo decir, se llama chauvinismo, o ese es el término político que se utiliza, decir que somos lo mejor, ¿no?, del mundo. Tampoco, no somos más, pero tampoco somos menos. Y sí, México, en lo que somos más, con todo respeto, es en nuestra grandeza cultural, y de ahí dimana nuestra fortaleza. Ahora con los mapeadores, por ejemplo, nosotros lo podemos decir, porque somos libres. Otros gobiernos no lo pueden decir, por los intereses que hay. Pero, además de que nos importa mucho, por cuestiones de salud, y sobre todo por nuestros jóvenes, nosotros tenemos que apoyarnos mucho en nuestros valores culturales, en la importancia que tiene una institución que es fundamental, la familia mexicana. Es que eso hace la diferencia. Nosotros hemos podido resistir todos los males, las calamidades por nuestras familias y por nuestras culturas. O por nuestras culturas tenemos familias que son excepcionales. Es la institución de seguridad social más importante de nuestro país. Eso, con todo respeto, no sucede en otros países. Eso también nos protege de los problemas como el de la drogadicción. Es cosa nada más de seguir fortaleciendo valores, que no se desintegren las familias, y en el concepto de familia también moderna, no solo familia tradicional, pero familia, fortalecer la familia. Uno de los errores de la izquierda, entre otros, es que históricamente le dejó el tema de la familia a los conservadores, porque se pensaba de que la izquierda solo se tenía que ocupar de la colectividad, de la comunidad, de lo social, y no del tema de la familia. Y en el caso de México, a lo mejor eso podría funcionar en otros lados, pero en el caso de México la familia es fundamental. Entonces, yo sostengo de que nosotros tenemos esa ventaja y estoy optimista. Yo sostengo que podemos hacer todavía en el tiempo que nos queda mucho para fortalecer valores, fortalecer la familia y enfrentar el problema de la drogadicción, sobre todo el consumo interno. Podemos lograr que no suceda lo que desgraciadamente está pasando en nuestro país vecino y amigo, en Estados Unidos, donde los jóvenes andan metidos, no todos, pero sí es un problema grave de drogadicción. Fentanilo, que así como lo de los vapeadores, vamos a enfrentar abiertamente el fentanilo, con todo el daño que causa, porque es muerte fulminante. Además, dolorosísimo ver cómo andan como zombies. Es algo muy fuerte. Eso lo tenemos que enfrentar nosotros. Y estoy optimista porque tenemos bases, sustento en nuestras culturas, en nuestra fortaleza familiar. Es cuestión de informar más, así como lo vapeador. Con Jesús tenemos el compromiso que todo el tiempo que nos quede, lo que se destine de publicidad para medios va a ser a orientar sobre el daño de las drogas. Esto de los vapeadores, el fentanilo, informar y al mismo tiempo los programas de atención a los jóvenes, garantizar el derecho al estudio, garantizar el derecho al trabajo, la felicidad, la música, la cultura, el arte. Me dio mucho gusto, por ejemplo, cuando vino esta banda al Zócalo, firme, lo más sano. Hubieron algunos ahí que se tomaron su caguama, pero muy poco. Venían familias jóvenes, bueno, familias completas con niños. También así que como se llenó completo y seguía llegando gente, llegando, pero eran ríos de gente. Yo estaba fildeando por la ventana, le hablé a Claudia y le dije, hay que hacer algo, que ya no vengan, que no sigan pasando, porque puede haber una desgracia. Y ya se resolvió. Y hay unas vallas aquí enfrente. Yo ordené que las quitaran para que hubiese más espacio y que pudiesen estar hasta el frente del palacio, hasta las puertas. Y no se pudieron quitar las vallas porque están soldadas desde el frente, pero sí se abrieron y se metió la gente y estaban en la puerta, en las puertas del palacio, todas las puertas. Ningún daño de nada, diversión sana, no destrucción. Entonces, sí vamos a salir adelante con los jóvenes. Y en tu pregunta, pues la verdad, vamos bien. Ahora nada más tenemos que ocuparnos del tema de la inflación, ya lo estamos atendiendo. En energéticos no tenemos problema, tenemos que resolver lo de alimentos y en eso estamos ya trabajando, que no aumente la canasta de 24 productos básicos, debe de costar 1,038 pesos. Hicimos el acuerdo con Walmart, con Chedraui, con Soriana y con otros distribuidores y productores. Hoy creo, precisamente voy a recibir a la gerente mundial de Walmart. Y un tema es el de los precios, de los básicos. ¿De qué van a hablar? Sobre eso. No sé si es hoy o mañana. Y si es es la gerente de América Latina o a nivel mundial, a ver qué nos digan. Pero el tema va a ser ese. Seguramente ellos traen otros asuntos, pero a mí me importa es el de los alimentos.
de que en estos tiempos de inflación se procure respetar los precios acordados en la canasta básica. Estamos hablando de un distribuidor, como le llaman ahora, preponderante. Hoy. Bueno, ya. Pero sí vamos bien, adelante. Gracias. Señor presidente, aprovechando que hoy es el Día del Pulso de la Salud, la Suprema Corte de Justicia aceptó revisar el nuevo etiquetado, el cual permite a los consumidores saber si los productos que adquieren tienen excesos de calorías, de grasas, de azúcares, de sodios o si tienen alguna sustancia no apta para los niños. El amparo es promovido por grandes empresas de alimentos y ya un ministro había desechado un amparo por un juzgado en materia administrativa. ¿Qué piensa de este tema a sabiendas de que el alto consumo de alimentos calóricos pues provoca varias enfermedades en las personas? Saber si tiene alguna postura al respecto y si defiende el nuevo etiquetado que además pues ha sido incluso aplaudido por la Organización de las Naciones Unidas. Sí, ya está aceptado incluso por ellos mismos, por los industriales, y fue producto de una negociación durante muchos años, 2, 3 años, no muchos, pero sí 2 o 3, y se acordó, y hubo cierta inconformidad, pero ya se está aplicando. Desde luego, ellos tienen derecho de acudir al Poder Judicial, pero no creo que cambie, y pienso que debe mantenerse, porque eso es lo otro, el cuidar la alimentación. Lo principal es esto de las drogas, que debemos de evitar, porque es algo grave. Y también cuidar lo que comemos, como diría Ríos, la panza es primero, cuidar. Y la salud en general. Les decía yo que nosotros somos libres, me llena de satisfacción, de orgullo, que se diga aquí que es el país, a lo mejor ya lo han hecho en otras partes, o de los pocos países en donde se hace un estudio de los vapeadores, porque son muchos los intereses. Pero realmente es un engaño que se ponga de que tiene 3 sustancias que no hacen daño y resulta que son 30. 33 ocultas. Es un fraude y tiene que ver con la salud. Claro, este tipo de empresas, no todas desde luego, gastan mucho en publicidad, tienen gestores que les pagan, les llaman lobistas, cabilderos, que van a las cámaras donde se aprueban las leyes, de hacer labor, y son capaces hasta de sobornar. Cuando menos les dan viajes, ¿no?, a los que se dejan, los llevan a pasear y los cooptan. Pero ya cada vez la gente está más consciente y hay muchos servidores públicos rectos que no tienen precio, y eso es muy bueno. ¿Quién sigue? Gracias, presidente. Buenos días. Arturo Cerda, del Financiero Bloomberg. El viernes usted prácticamente dio por ya un hecho de que Estados Unidos había hecho a un lado la posibilidad de irse al panel y estaban buscando una vía más de conciliación. Ayer ofreció el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, una conferencia de prensa, y ahí él aclara que esa situación no ha cambiado, que Estados Unidos mantiene su postura de las consultas y que esto se desahogue en el marco del TEMEC. ¿Cuál es la situación real de estas negociaciones? Porque pues prácticamente digamos, lo desmintió. Y en cuestiones económicas también ayer el presidente de la declaró que después del llamado que usted le hizo a Walmart, a Chedraui y a Soriana para que se ajusten a los 1.039 pesos de los 24 productos de la canasta básica, dice él que no fue un acuerdo, que no es una obligación para ellos, que en todo caso es un acuerdo de buena voluntad y que si es posible llegarán a esa meta. ¿Qué le puede responder, por favor? Bueno, lo primero, que son muy buenas las relaciones con el gobierno de Estados Unidos y que nosotros no queremos pleito. Y tan es así que ayer me comentó Marcelo Ebrard que lo buscaron de la Casa Blanca porque quiere hablar por teléfono conmigo hoy el presidente Biden. Entonces, si fuesen malas las relaciones, pues no se procurarían estos encuentros, estas conversaciones. O sea, es buena la relación, muy buena. Y ya el presidente Biden lo ha dicho muchas veces y se lo agradecemos, que nuestra relación se da en un pie de igualdad, de respeto a nuestra soberanía. Y eso es todo. Y son muy buenas las relaciones. Somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Pero la controversia se mantiene, ¿no? Pues sí, pero estoy seguro de que van a darse cuenta de que no se afecta en nada nuestra relación con la aplicación de nuestra política soberana en materia eléctrica, en materia petrolera, en el manejo de litio. Eso no está sujeto a ninguna negociación, a ningún tratado. Es un asunto de principios. Miren, para no equivocarnos en política exterior, lo mejor, y esto es consejo para los jóvenes, es apegarnos a lo que establece nuestra Constitución, al artículo 89, haciendo un símil. Es como en el béisbol, hay que jugar con el librito, porque lo que está escrito en nuestra Constitución es producto de una larga historia de buenas relaciones, de agresiones a nuestro territorio, de humillaciones, de sangre, de martirio, de los daños causados por la guerra. Vamos a ponerlo, que eso se olvidó durante el periodo neoliberal. ¿Por qué no pones el 89? Sí, pero este es lo importante primero. O facultades y obligaciones del presidente: promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. Ahora sí vamos a la fracción que tiene que ver con política de principios. Adelante. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción
de la política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias. Esto, por ejemplo, solución pacífica de controversias para los que quieren que tomemos partido en la guerra de Rusia con Ucrania. Pues no podemos. La Constitución no nos los permite. La proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Es no a la guerra, sí. La igualdad jurídica de los estados. No hay gobierno del mundo. No aceptamos hegemonías. La igualdad jurídica de los estados. La cooperación internacional para el desarrollo. El respeto, la protección y promoción de los derechos humanos. La lucha por la paz y la seguridad internacionales. Entonces, son muy buenas las relaciones con Estados Unidos. Y en lo personal, llevamos muy buena relación con el presidente Trump. Perdón, con el presidente Biden. ¿Sabe de qué quiere hablar el presidente Biden con usted? No, pero creo, pienso que puede ser eso, porque vamos a tener una cumbre. Van a estar con nosotros el primer ministro Trudeau y el presidente Biden en diciembre. Vienen a México. Y puede ser que sea para ese tema. ¿A qué hora tiene esa llamada? Se acordó a las 5:30, pero vamos a estar nosotros llegando. Yo creo que sí nos va a dar tiempo a Ciudad Victoria, pero desde allá podemos hablar. ¿Y su respuesta al presidente de la ANTAD? Pues que respeto mucho, ¿no?, su punto de vista, pero que ojalá ellos se sumen. Y sí, no hay nada obligatorio. Somos juaristas, a lo mejor hasta él es juarista. Y Juárez decía, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. No se impone nada, no es imponer. Es convencer, persuadir, y así se va avanzando. Y realmente ha habido cooperación de todos. Solo los politiqueros conservadores, pues esos van a estar en contra de todo. Imagínense si vamos a convencer a los de Reforma o de otros medios, pues. A Claudia X González, Pejelique, la guacamaya convertida en sopilote. No, esos van a seguir, pero no pasa nada. Hablaba yo de las cosas que debemos de sentirnos orgullosos, ¿no? Porque México está a la vanguardia. Pues una de las cosas importantes del movimiento de transformación, un aporte, es que estamos quebrando, tronchando la máxima de Goebbels, de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Que no solo fue creación de Goebbels, el principal propagandista de Hitler, venía de tiempo atrás. Ya aquí hemos visto de cómo la usaba el ideólogo del conservadurismo del siglo XIX, Lucas Alamán, que le escribía a Santana cuando estaba en el exilio, después de que Santana había permitido que nos quitaran la mitad del territorio. Los conservadores lo van a buscar y para traerlo del exilio le escribía a Lucas Alamán y le decía, no se preocupe, véngase, nosotros los conservadores manejamos la opinión general, que luego se le llamó opinión pública, y la manejamos porque somos los dueños de los principales periódicos de la capital y de las principales ciudades de México. Pero estamos hablando de 1853, 54, 55, casi 90 años, 80 años antes de Goebbels. Entonces, ¿cómo con los medios se podía someter a un pueblo o destruir a un gobierno democrático? Lo que hicieron con Madero, un hombre bueno, un idealista, apóstol de la democracia. Fue víctima de una campaña feroz en medios de información. Lo acabaron, lo destruyeron. A él, a toda su familia, a su hermano Gustavo. Estaba malito de un ojo y le decían el ojo parado, y así se llamaba un periódico. Nunca le perdonaron una frase a Gustavo. Por eso fue uno de los asesinatos más infames que se han cometido en la historia de México, ni repetirlo, la manera como lo asesinaron. Si dolió la forma como asesinaron al presidente Madero, lo de su hermano fue tremendo, terrible. Porque en el porfiriato toda la prensa la tenía en un puño, Porfirio, prensa subvencionada, pagada, comprada o alquilada. Había un fondo que se llamaba el Fondo de los Reptiles, que se destinaba a la subvención. Había las excepciones honrosas, del hijo del Aguizote, de Daniel Cabrera, de ¿cómo se llamaba el periódico de quien también participó? No, el Colmillo Público no. Ese era también magonista, como Regeneración. Era del Hogar. Diario del Hogar. ¿Cómo se llama el señor? Famosísimo. Filomeno Mata. Don Filomeno Mata. Filomeno Mata, Daniel Cabrera, los hermanos Flores Magón, y otros, los que estuvieron también en la huelga de la de Río Blanco. Sí, pero muy pocos. Y en la clandestinidad, todos. Toda la prensa la tenía controlada. Limantur, secretario de Hacienda, era el encargado de repartir el maíz con gorgojo, el encargado de maicear a todos. Y el periódico porfirista más leído, el que tenía más influencia, pues era El Imparcial, así se llamaba, imagínense, El Imparcial. Se tiraban hasta 120, 140 mil ejemplares diarios. En aquel entonces que México tenía 15 millones de habitantes. Entonces era el control completo de los medios. Completo. Entonces triunfa la revolución, llega Madero y
son libres los medios. Por eso la frase de Gustavo Madero, cuando todos estos medios que defendían al conservadurismo y a la dictadura se le lanzan a Madero en una campaña tremenda. Entonces dice Gustavo, le muerden la mano a quien les quitó el bozal. Y eso no se lo perdonaron. Por eso la hazaña en contra de él. Entonces, eso es lo que puedo comentar. Son buenas las relaciones con Estados Unidos. Y la otra pregunta. Bueno, de la ya creo que ya lo dijo usted. ¿Sí? Lo de la dice que pues es sí, libertad, ¿no? que sí, que no hay ningún problema. Adelante, ellos pueden participar y es voluntario. Si no quieren vender la canasta en 1,038 pesos de los 24 productos, pues no, pero sí hay quienes la están vendiendo incluso más barata, 950, menos de 1,000. Presidente, y un tema de seguridad. Ayer el secretario de Gobernación explicó que el secretario de la Defensa canceló su reunión con los diputados para hablar del hackeo a los servidores de la Secretaría porque le había parecido ofensiva una carta del presidente de la comisión con la que tenía esta reunión de trabajo. ¿Qué es lo que le reporta el general secretario? ¿Cuál es la parte que resultó inadmisible para él para esta reunión? Y también quiero consultarle de qué privilegios goza el general Sandoval para condicionar esta reunión en sus oficinas y no acudir directamente al llamado de los diputados. Gracias. Sí, pero es parte de lo mismo. Es la politiquería. No le den importancia a eso. No es nota. No es nota. Nota es el que el peso sea la moneda menos devaluada en el mundo. Eso sí es nota. Lo demás son nuestros adversarios conservadores. No hay que enojarse, hay que estar contentos, alegres, felices, y que ellos se serenen, que se tranquilicen, que sirven la pasiflorina, o el té de flor de tila, y que los medios ya que le cambien, no les funciona lo que hacen, sigue sin afectarnos. No es que no me preocupe, es que no nos afecta. Me da muchísimo gusto que la gente esté tan despierta. Y ve uno en Reforma y cualquiera, los periódicos, todos en contra, todos en contra. Una vez me preguntaron que por qué no contestaba yo todo, porque pues es mucho, de veras. Son muchos los aplaudidores que tienen los potentados, los conservadores, muchísimos. No hay equilibrio. Las mesas de análisis, todo en contra. ¿Y cómo sacan dinero de nosotros? ¿Ya es el colmo? Ya me convertí en una empresa muy lucrativa para muchos. Les pagan para que me peguen, pero muchísimo dinero. Y a veces me da hasta pena con los compañeros pues, de los periódicos, porque pues lo tienen que hacer, si no los corren. No exagero, ya les he platicado, cuando estábamos en la oposición, que un periodista que toma la iniciativa de invitarme a una entrevista y estamos a mitad de la entrevista y le hablan el dueño de la radio. Dice, o le cortas o te corro. De repente nos fuimos a los comerciales, estaba blanco, muchacho, ya me dijo. Le digo, no te preocupes, ya no regresamos. Y ya no regresé. O sea, porque se habla de censura y se piensa que la censura es de gobierno. No. Una vez fui también a Guanajuato, me hacen una entrevista, ahí todos los medios, bien apergollados, hasta la fecha, bien apergollados al conservadurismo. Y un joven también, de programa de radio. Le voy a hacer una entrevista porque usted dice de que es víctima de un cerco informativo, y eso no es cierto. Usted tiene posibilidad de hablar. Y ya me hizo la entrevista. Pues como a los 10 días me habló, tenía usted razón, me corrieron. Entonces me da pena. Hay algunos pues que les gusta eso, ¿no? Pero hay otros que lo tienen que hacer porque, pues, por necesidad, tienen que abrir sus programas pegándonos. Y no son ellos. Ven la línea editorial y son los de arriba. Entonces, ya también. Basta, porque la mañanera es muy importante, muy importante. O sea, pueden comprar granjas de bots, pero eso no hace nada, porque pues tiene un alcance limitadísimo. Pero no es para presumir. Pero la mañanera es la mañanera. Si ya ni debería yo de estar repitiendo la Reforma, nada más les hago publicidad. Si ya nadie lee ese periódico. Lo hago porque engañaron mucho. Y es importante, ¿no? Terminar de quitarles la máscara. Es un periódico conservador, es un boletín de lo más reaccionario de México, representante de grupos de intereses creados, pero de los más atrasados, de los más retrógradas. No hay ahí, a lo mejor los trabajadores, pero los editores, articulistas, puro conserva, con todo respeto. No hay nadie. ¿Cuál es tu programa? Saludable. Ese sí. Venga cuando quieras. No, pero mejor ven tú, aquí. Bueno, ya me voy porque me están esperando. Queda pendiente.
Sí, ya. Bueno, a ver, Susana. Ya. Más que preguntar hoy, que sí lo voy a hacer, ustedes saben que sufrió un atentado, que se dijo que fue un robo, ¿no es cierto? Fue directo, por todos los temas que se vienen manejando, que tienen que ver con la corrupción. Un tema que usted ha abordado constantemente, el de erradicar la corrupción, que es un anhelo del pueblo de México. Millones de mexicanos quisieran que se erradicara la corrupción, que está metida en todas partes, en todos los lugares, pero en particular el grupo de ambientalistas, su servidora que viene a esto, hubo reacción porque estaban acostumbrados a hacer lo que querían, porque estaban acostumbrados a corromper. Es un estilo de vida esto de la corrupción, y al verse evidenciado, expuestos, pues hay este tipo de reacciones. Supongo que en el resto de nuestro país está pasando una cosa similar, que la gente que se ve afectada de sus intereses, pues está generando violencia, está generando intimidación, asesinatos, y también atentar contra los periodistas. Por ahí la frase de no se mata la verdad matando periodistas. Entonces, en esta erradicación de la corrupción, ¿qué tanto se va a avanzar en esta administración que usted encabeza? Decirle también que ha habido funcionarios aquí de su gobierno que nos han atendido, que usted instruyó que se hiciera lo del análisis en Puerto Vallarta, del derrumbe, de toda la cuestión ambiental. La maestra María Luisa Albores, de primera, trabajando en el territorio, Laura Velázquez en Protección Civil, que también fueron a hacer el dictamen. El venir aquí, hubo respuesta en Puerto Vallarta. La gente está contenta, los ambientalistas le mandan saludos los amigos de San Pancho, donde también tienen un conflicto ambiental, pero la naturaleza y los sismos se están encargando de todos aquellos desarrollos que no han sido legales. Esto es lo que está afectando al país. En esta administración que usted diariamente habla sobre la corrupción, ¿qué tanto cree usted que pueda disminuirse? Mucho, mucho. Se ha avanzado bastante y vamos a seguir combatiendo la corrupción. Y la corrupción en todo lo que tiene que ver con el manejo de suelo. O sea, me queda tiempo todavía para los que ya están pensando que se termina el sexenio. Les digo que el 1 de diciembre voy a cumplir 4 años. O sea, que me quedan pues un poco menos de 2 años, pero vamos a hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, en lo que te preocupa a ti, de el manejo del uso del suelo. Antes de irme, todo aquello que sea terreno nacional o terrenos para el desarrollo turístico manejados por Fonatur, que no sean de utilidad pública y que se los puedan robar hacia adelante. Toco madera. Si regresaran los corruptos, todos esos terrenos, estoy pensando que se queden como áreas de reserva natural protegida. O sea, voy a procurar proteger lo más que se pueda de los bienes nacionales. Entonces, sí, no va a ser fácil el que sigan saqueando. Quiero decirle que varios temas que le planteé aquí que tienen que ver con esto, justamente el trabajo que viene haciendo la maestra, y lo menciono a María Luisa Albores, porque desde el primer momento que usted dijo ponte de acuerdo con ella, se comunicó, ha estado en Puerto Vallarta, manda a su equipo y vemos que está trabajando y empiezan a salir los resolutivos. Estamos cumpliendo 1 año, 4 meses de que vine aquí a esta conferencia, lástima que no vine antes, ¿verdad? Para aprovechar toda esta plataforma, los funcionarios que han estado trabajando, que nos han apoyado. También quiero aprovechar, presidente, para agradecer a Rosa Isela. Quiero agradecer también la reacción inmediata que tuvieron con mi persona, porque por eso estoy aquí, estoy viva, estoy recobrando mi fuerza, estoy recobrando mi energía, quiero seguir ejerciendo el periodismo serio, responsable, con ética, con libertad de pensamiento. Tengo miedo, obviamente, quisiera no tenerlo. Le pido que toda esta gente que se ve amenazada por defender el medio ambiente, con nosotros como reporteros, pues también estar protegidos, y agradecer a todos los funcionarios que nos han prestado su apoyo, su mano. Quiero agradecer, desde luego, pues a toda mi comunidad universitaria en Puerto Vallarta, al rector Ricardo Villanueva, desde luego también al rector Jorge Telles, al maestro Gabriel Torres Espinosa por el lado de la universidad, pero aquí a todos, a Enrique Irazoque, que está en lo que es la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo de Personas Defensoras de Derechos Humanos, también a Eric Javier Martín Salas, Honorio Pérez y a Julio Gallegos, que él ha estado en comunicación con mis hijos, con mi familia, porque yo no podía caminar, no podía hablar. He hecho un gran esfuerzo, aquí estoy, y pues vamos a seguir participando, si nos lo permiten, y que no nos dejen solos. Porque atentar contra la vida de una persona como lo hicieron conmigo, me dejaron tirada en el piso desangrándome. Gracias a Dios, a los médicos, paramédicos, a todo el personal, estoy aquí, y al apoyo que me han dado y a la protección también. Entonces no podía irme sin agradecérselo, agradecerle a Jesús también, que ha estado muy pendiente de mí, y a todas las personas que han contribuido. Muchísimas gracias, presidente. Hay temas
que tienen que ver con investigadores, que lo vamos a invitar porque también la gente está cuidando el medio ambiente. El doctor Rafael Guzmán, le mando un saludo, hizo un hallazgo de una planta del maíz. Usted estuvo en Nayarit, en Milpillas, por ahí lo van a buscar. Entonces, estamos muy involucrados en todo lo que es el medio ambiente y lo dejo ir. Muchas gracias a todos los compañeros periodistas. Nos da mucho gusto, Susana, que estés aquí. Susana fue víctima de un atentado, y se pensó, se habló de que era un asalto, pero no, fue por su trabajo de denuncia. Sí, y porque lamentablemente vivimos un ambiente muy violento en Jalisco, de impunidad, de muchas cosas que ahorita no vienen al caso, pero que desde el momento que surge el nombre muy constante de Jalisco, de Puerto Vallarta, tenemos que ver también la cuestión de la transparencia que nos piden los ciudadanos, de cuentas claras, que no pasen más administraciones sin que se sepa realmente cuál es la deuda del municipio. Hay ciudadanos muy comprometidos, presidente, con el medio ambiente y con todo en Puerto Vallarta. Le mandan saludos. Sí, muchas y gracias. Mira, un aplauso para ti. Ahora sí me voy para que logremos que no sigan subiendo los precios de los alimentos. Ya, mañana va a ser en Victoria, pero el jueves estamos de nuevo aquí. ¿Allá? Sí, seguramente, sí.